Tu éxito financiero no es producto del azar, sino consecuencia directa de tu nivel de educación financiera. Muchas personas quieren alcanzar la riqueza, pero no saben cómo hacerlo. Se esfuerzan día tras día, trabajan duro, incluso en empleos que no les satisfacen, sacrifican su tiempo y su energía, pero descuidan algo esencial, su capital más valioso: su educación financiera. Porque, al final, no importa cuánto dinero ganes, sino que también entiendes las reglas del dinero. Ignorar estas leyes es como jugar un partido sin conocer las reglas. Puedes correr mucho, pero nunca vas a ganar. Hoy conocerás las 12 leyes financieras que gobiernan el mundo del dinero, la prosperidad y la libertad económica. Si las aplicas, no solo mejorarás tus finanzas, sino que cambiarás tu forma de pensar, decidir y actuar con el dinero. ¿Lista o listo? Empecemos. Ley número 1. La ley de Parkinson. Tus gastos aumentan al mismo ritmo que tus ingresos. Si hoy ganas el doble que hace unos años, pero sigues sintiendo que no te alcanza, esta es la razón. Cuando no hay educación financiera, el dinero adicional se convierte en más deudas, más compras impulsivas y más estilo de vida, pero no en más riqueza. Es una trampa silenciosa. A medida que ganamos más, también queremos más. Más comodidad, más cosas, más premios por nuestro esfuerzo. Sin darnos cuenta, el aumento de ingresos se diluye en un aumento de gastos que nunca termina. Por eso hay personas que ganan mucho y viven ahogadas en deudas, mientras otras, con ingresos modestos, logran estabilidad y tranquilidad. La diferencia no está en la cantidad, sino en la gestión. El problema no es el ingreso, es la mentalidad de gasto. No se trata de vivir mal o privarte, sino de administrar mejor lo que tienes. De entender que cada peso debe tener un propósito, no un capricho. Vivir con propósito, no con impulso. Porque cuando el dinero no tiene dirección, siempre termina perdiéndose. Recuerda, si no controlas tus gastos, ellos te controlarán a ti. Y el verdadero control financiero no empieza cuando ganas más, sino cuando aprendes a hacer más con lo que ya tienes. Ley número 2. La ley del valor del dinero en el tiempo. El dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. ¿Sabes por qué? Porque el dinero tiene la capacidad de crecer si lo inviertes. Imagina que tienes $10,000 y los inviertes con un rendimiento del 10% anual. En un año tendrás 11,000, en 2 años 12,100 y así sucesivamente. Ese crecimiento parece pequeño al principio, pero con el tiempo se vuelve exponencial. El secreto está en dejar que el dinero trabaje por ti. En cambio, si ese mismo dinero lo dejas guardado, sin invertirlo, cada año valdrá menos por culpa de la inflación. Lo que hoy te alcanza para hacer una compra importante, en unos años apenas servirá para cubrir una parte. El dinero quieto pierde valor, pero el dinero en movimiento se multiplica. Por eso el tiempo es tu mejor aliado financiero. No importa si comienzas con poco, porque lo importante no es la cantidad, sino la constancia. Cada peso invertido hoy tiene el poder de convertirse en muchos más mañana. Así que deja de esperar el momento ideal. No necesitas grandes sumas ni ser experta o experto en finanzas. Solo necesitas empezar. Porque cada día que pasa, estás perdiendo la oportunidad de multiplicar lo que tienes, y el tiempo, una vez que se va, no vuelve. Ley número 3. La ley de Pareto o el principio 80-20. El 80% de tus resultados proviene solo del 20% de tus esfuerzos. Eso significa que una pequeña parte de tus decisiones financieras produce la mayoría de tus resultados. ¿Dónde está tu 20% más valioso? Tal vez en el tiempo que dedicas a educarte financieramente, en la constancia de tu ahorro mensual, o en esa idea de negocio que sigues postergando por miedo o falta de tiempo. Ese pequeño grupo de acciones, si las haces con intención y disciplina, puede transformar por completo tu situación económica. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. De enfocar tu energía en lo que realmente genera impacto. Porque puedes pasar años trabajando duro, pero si todo tu esfuerzo está dirigido a tareas o decisiones que no suman, solo conseguirás agotarte sin avanzar. En cambio, cuando identificas ese 20% clave, es decir, esa inversión inteligente, ese hábito constante o ese conocimiento que multiplica tu valor, todo empieza a cambiar. El progreso se acelera, el dinero trabaja contigo y no contra ti, y cada acción empieza a tener un propósito claro.
Recuerda, la libertad financiera no llega por la cantidad de esfuerzo, sino por la calidad de tus decisiones. Ley número 4. La ley del interés compuesto. Albert Einstein la llamó la octava maravilla del mundo. Y no exageraba. El interés compuesto es cuando tus ganancias comienzan a generar nuevas ganancias, creando un efecto de bola de nieve que crece cada vez más. Es el poder del tiempo trabajando silenciosamente a tu favor. Por ejemplo, si inviertes $100 y ganas un 10% anual, al año tendrás 110. Si reinviertes, el siguiente año ganarás el 10% de 110, no de 100. Ese pequeño detalle parece insignificante al principio, pero con el paso de los años se convierte en una fortuna acumulada. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, debe gran parte de su éxito a este principio. No porque haya tenido suerte, sino porque empezó joven, fue constante y dejó que el tiempo hiciera su parte. El interés compuesto no requiere talento, solo paciencia, disciplina y visión a largo plazo. Cada aporte, por pequeño que parezca, cuenta. Cada día que tu dinero permanece invertido, trabaja silenciosamente para ti. Por eso, el tiempo y la paciencia son los mejores aliados del interés compuesto. Empieza hoy, aunque sea con poco. Porque si esperas el momento perfecto, lo único que crecerá será el tiempo, no tu dinero. Ley número 5. La ley del riesgo y la rentabilidad. No hay rentabilidad sin riesgo. Cada vez que alguien te prometa ganancias altas sin riesgo, corre. Porque, seamos honestos, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Invertir siempre implica asumir cierto nivel de incertidumbre. Pero eso no significa lanzarte sin pensar o actuar por impulso. Significa entender lo que haces, conocer tu perfil de riesgo y diversificar de manera inteligente para proteger tu dinero. El riesgo no es el enemigo, la ignorancia sí lo es. Cuando sabes en qué estás invirtiendo, cuándo y por qué, el riesgo se vuelve manejable. Pero si inviertes a ciegas, solo estás apostando. Nunca inviertas dinero que no puedes permitirte perder, y mucho menos pongas tu tranquilidad emocional en manos de la volatilidad del mercado. Dormir en paz vale más que cualquier rentabilidad prometida. Recuerda, la educación financiera es tu mejor escudo. Cuanto más aprendes, menos miedo tienes y mejores decisiones tomas. El conocimiento no elimina el riesgo, pero sí te enseña a jugar con inteligencia en lugar de jugar con suerte. Ley número 6. La ley de la diversificación. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Esa frase, tan repetida, encierra una verdad financiera poderosa. Si colocas todo tu dinero en un solo activo, una sola empresa o un solo país, estás a una sola decisión, crisis o cambio del mercado de perderlo todo. Y eso no es invertir, es apostar. Diversificar es repartir el riesgo. Es entender que no todo sube ni baja al mismo tiempo, y que el equilibrio es lo que mantiene tu estabilidad. Por ejemplo, puedes tener una parte en renta fija, otra en acciones, una en tu propio emprendimiento y otra en un fondo de inversión internacional. Así, si una parte del mercado cae, las otras pueden compensarlo. Pero cuidado, diversificar no es acumular. No se trata de tener 10 inversiones parecidas, todas en el mismo país o sector, sino de construir un portafolio que se mueva en distintas direcciones y se fortalezca con el tiempo. Recuerda, el objetivo no es tener muchas inversiones, sino las correctas. Porque la verdadera inteligencia financiera no está en correr detrás de cada oportunidad, sino en elegir con estrategia y dejar que el equilibrio trabaje a tu favor. Ley número 7. La ley del ahorro. Todo comienza con el ahorro. No hay riqueza sin ahorro. El ahorro es la semilla del árbol financiero, pequeña al principio, pero capaz de crecer y sostener grandes frutos en el futuro. Es la base sobre la que se construye todo lo demás: inversiones, libertad económica y tranquilidad mental. Sin ahorro, no hay capital para invertir, ni margen para aprovechar oportunidades, ni colchón para enfrentar imprevistos. Por eso, ahorrar no es opcional, es el primer paso hacia la independencia financiera. El error más común es dejar el ahorro para el final. Primero se gasta, y si sobra algo, se ahorra. ¿El resultado? Nunca sobra. Porque los gastos se expanden para ocupar todo el espacio disponible, siempre hay una excusa nueva o una compra necesaria.
Cámbialo, págate a ti primero. Apenas recibas tu ingreso, separa al menos un 10%. Hazlo automático si puedes, para que el ahorro se convierta en un hábito y no en una decisión. Tu yo del futuro, el que quiere paz, libertad y opciones, te lo agradecerá profundamente. Y recuerda, no se trata de ahorrar por ahorrar, sino de ahorrar con propósito. Para invertir, para crear tu fondo de emergencia, para cumplir tus metas o financiar tus sueños. El dinero ahorrado no es dinero guardado, es dinero preparado para construir tu futuro. Ley número 8. La ley de la deuda y el apalancamiento. La deuda no es mala. Lo malo es no saber usarla. La deuda, bien manejada, puede ser una herramienta de crecimiento; mal usada, puede convertirse en una carga que te ahoga. Todo depende del propósito con el que la tomes y del conocimiento con el que la manejes. Existen deudas malas, como las tarjetas de crédito mal utilizadas, los préstamos para gastos innecesarios o los créditos de consumo que solo alimentan el impulso y no generan valor. Esas deudas te quitan libertad y te mantienen atrapado en un ciclo constante de pagos y estrés. Pero también existen deudas buenas, aquellas que te permiten generar más ingresos, invertir en un negocio, adquirir un activo o potenciar tu crecimiento profesional. Los empresarios y las personas financieramente educadas usan el crédito para apalancarse, es decir, piden dinero barato para multiplicarlo en algo que produce rentabilidad. La diferencia está en la intención y la estrategia. Quien no se educa, usa la deuda para aparentar. Quien se educa, la usa para progresar. El problema no está en la deuda, sino en la mentalidad con la que la usas. Si aprendes a dominarla, la deuda deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado financiero. Porque cuando tú controlas el crédito trabaja para ti, pero cuando no lo entiendes, terminas trabajando tú para él. Ley número 9. La ley del costo de oportunidad. Cada decisión financiera tiene un costo oculto, lo que dejas de ganar por elegir una opción en lugar de otra. A ese principio se le llama costo de oportunidad, y entenderlo cambia por completo la manera en que usas tu dinero y tu tiempo. Por ejemplo, si gastas $500 en un teléfono nuevo, ese dinero ya no podrá crecer en una inversión. Si lo hubieras invertido con un 10% anual, en 20 años podría convertirse en más de $3,000. Ese es el costo de oportunidad, lo que perdiste por preferir la gratificación inmediata en lugar del crecimiento a largo plazo. Y no solo aplica al dinero, también al tiempo. Ver una película puede ser relajante, pero si ese mismo tiempo lo dedicas a educarte, crear una fuente de ingreso o mejorar una habilidad, estás invirtiendo en ti mismo. El tiempo, igual que el dinero, tiene valor. Y una vez que se gasta, no vuelve. Por eso, cada decisión diaria, por más pequeña que parezca, tiene un impacto acumulado. Lo que hoy parece una simple compra, mañana puede ser una oportunidad perdida de crecimiento. Tus decisiones diarias construyen tu destino financiero. Cada pequeña elección cuenta, porque al final, la libertad económica no se logra con grandes saltos, sino con pequeñas decisiones inteligentes, repetidas a lo largo del tiempo. Ley número 10. La ley de la inflación. La inflación es el ladrón silencioso de tu poder adquisitivo. Cada año, los precios suben, y sin que lo notes, tu dinero pierde valor. Si tus ingresos no crecen al ritmo de la inflación, en realidad estás perdiendo dinero aunque veas tu cuenta bancaria igual o incluso con más números. Es como correr en una cinta, avanzas, pero sigues en el mismo lugar. Por eso, no basta con ahorrar. Ahorrar es importante, pero si tu dinero permanece quieto, no le gana a la inflación. Hay que invertir para que crezca y conserve su poder. El objetivo es claro, lograr que tu dinero crezca más rápido de lo que pierde valor. Existen múltiples caminos: fondos indexados, bienes raíces, inversiones en tu propio negocio o proyectos productivos. Lo importante es elegir opciones que te permitan proteger tu dinero y hacerlo crecer. Recuerda, el dinero que no trabaja, se devalúa. Invertir no es solo una opción, es una necesidad si quieres conservar y multiplicar tu patrimonio. Porque el enemigo no es gastar, sino dejar que el tiempo y la inflación erosionen silenciosamente tus recursos. Ley número 11. La ley de la reversión a la media. En el mundo financiero, existe una ley natural: todo tiende a volver a su promedio.
Los mercados no suben ni bajan eternamente, están en constante movimiento, en ciclos que se repiten con el tiempo. Cuando un mercado sube demasiado, eventualmente corrige su rumbo. Y cuando cae drásticamente, con paciencia y tiempo, suele recuperarse. Esto no es una teoría, es una constante histórica comprobada en economías de todo el mundo. Por eso, no debes dejarte llevar por las emociones, ni por la euforia cuando todo sube, creyendo que siempre seguirá así, ni por el miedo cuando todo baja, pensando que la caída será eterna. La historia demuestra que los inversores pacientes, constantes y disciplinados obtienen mejores resultados que los que actúan por impulso. Esas decisiones rápidas, basadas en emociones, suelen traer pérdidas más que ganancias. Tu mejor estrategia es pensar a largo plazo. Invertir no es ganar rápido, sino permitir que tu dinero crezca mientras aprendes a mantener la calma en medio de la incertidumbre. La constancia y la disciplina son tus mejores aliados frente a la volatilidad del mercado. Ley número 12. La ley del gasto prudente. Puedes adivinar el futuro financiero de una persona viendo cómo gasta su dinero. Esa frase resume una gran verdad. Nuestros hábitos de gasto revelan nuestras prioridades y determinan nuestro destino económico. Vivimos en una sociedad que nos invita a consumir sin parar. La publicidad, las redes sociales y la comparación constante nos hacen creer que necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Nos impulsan a buscar gratificación inmediata, muchas veces a costa de nuestro futuro financiero. Pero gastar menos de lo que ganas sigue siendo la fórmula más efectiva para prosperar. No es cuestión de privarte, sino de elegir conscientemente en qué gastas tu dinero. Cada peso que no derrochas es un ladrillo en la construcción de tu libertad financiera. La verdadera riqueza no se mide por cuánto puedes gastar hoy, sino por cuánto puedes conservar y hacer crecer para mañana. Recuerda, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. Porque administrar bien tu dinero no es cuestión de ingresos, sino de disciplina, intención y visión a largo plazo. Estas 12 leyes no son solo reglas sobre dinero. Son principios universales que, si los aplicas con disciplina, pueden transformar tu vida. Porque la verdadera libertad no está en tener más, sino en saber manejar lo que tienes. El dinero, bien administrado, te da opciones. Opciones para decidir cómo vivir, dónde trabajar, qué hacer con tu tiempo y con quién compartirlo. Y ese es, en el fondo, el propósito de todo esto, vivir con libertad, sin miedo al dinero. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo funciona el dinero y quieres seguir aprendiendo a construir una vida financiera estable, suscríbete a este canal. Porque la libertad financiera no es un sueño, es una decisión. Y todo comienza cuando decides educarte. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta pronto.